través de esa muestra yo voy a ganar tiempo y voy a llegar a conclusiones para toda la población. Eso es la inferencia estadística. Y además tengo más posibilidades de contar con esas muestras. Al hacer inferencia estadística se tiene dos problemas. Uno, que es la elección de la muestra. La muestra debe ser representativa. Y además la extrapolación de las conclusiones, es decir, a través de esa muestra voy a obtener conclusiones para toda una población. Objetivo. Entonces, de todas maneras, el muestreo es siempre aleatorio, que es un muestreo. La población tienen la probabilidad de ser extraídos y pueden ser, es decir, al hablar de esta situación, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? en un muestreo aleatorio. Esto es sin reposición de los elementos, es decir, lo que veíamos, es decir, si consideramos de una población, extraemos una muestra, cuando es sin reposición, ellos ya no son considerados, es decir, ya no pueden repetirse, ¿no? Y con reposición, que es un muestreo, corresponde a un muestreo aleatorio simple, es decir, una vez que extraemos la muestra, esta puede ser considerada nuevamente, es decir, puede ser repetitivo. En la práctica, generalmente, el muestreo es sin reposición de los elementos. Entonces, en esta parte estamos dando un trabajo, ya dimos al grupo 300, que no tiene que ser más de una hoja, anverso y reverso, no más. Sobre el muestreo van a investigar, esto está como tarea, muestreo aleatorio estratificado, ¿en qué consiste? Un ejemplo que se podría aplicar el muestreo aleatorio estratificado, pueden buscar en cualquier, si quieren, disponible en cualquier buscador, en Google, lo que sea, y ahí tendrán que, si quieren, hacer un resumen. Este muestreo aleatorio estratificado puede ser por asignación proporcional o asignación óptima. Otro tipo de muestreo que van a investigar en qué consiste el muestreo sistemático y un ejemplo. Y además el muestreo por conglomerados, que también van a investigar en qué consiste este tipo de muestreo y un ejemplo al respecto, si quieren uno o dos ejemplos. Entonces, el punto 2.2, 2.3 y 2.4 es una tarea de investigación que, vuelvo a repetir, no debe sobrepasar más de una hoja, anverso y reverso, si quieren así, o dos planas, ¿no? Entonces, eso tengo en cuanto a lo que es muestreo. ¿En qué consisten las distribuciones muestrales? ¿Cómo definimos? Dice distribución de todos los valores posibles que puede asumir una estadística calculada a partir de las muestras del mismo tamaño extraídas de la misma población. Es decir, ¿cómo construimos estas distribuciones muestrales? De una población que generalmente es n, es el tamaño de la muestra, se extraen todas las muestras posibles de tamaño n aleatoriamente, al azar, quiere decir, ¿no? Otro segundo paso para construir esto, y con esto vamos a ver un ejemplo, se calcula la estadística de interés de cada muestra, que generalmente va a ser la media, o puede ser la desviación estándar o varianza, ¿no? Y como tercer paso, listar en una columna los valores de la estadística y en otra columna las frecuencias, que son número de casos. En una distribución muestral, generalmente se tiene interés en ¿qué? En calcular la media, la varianza y la forma funcional. Al hablar de la forma funcional, estamos hablando del gráfico correspondiente. Entonces, para esto toma un ejemplo y empezamos con distribución de la media de la muestra, es decir, vamos a calcular la media de todas las muestras posibles. Y como ejemplo, partimos de una población, fíjense, en este caso, simplemente para hacer esta demostración, tomamos una población de 5 elementos, que son las edades de 5 pacientes.
La edad del paciente 1 es 6, del otro 8, 10, 12, 15 y 14. Entonces, estas son las edades de los pacientes, ¿no? Ayer hacíamos un ejemplo con niños de 2, 4, 6, 8 y 10 años, que en realidad no se van a dar, bueno, la misma variabilidad de datos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pero obviamente aquí va a ser la media. De esta población supuesta, es una suposición, porque no vamos a tener una población de 5 elementos, es simplemente para hacer una demostración y sacar conclusiones de la distribución de la muestra. Entonces, con esto, yo calculo la media poblacional. En mi media poblacional ya saben que es simplemente la sumatoria de XY entre el tamaño de la población. Simplemente sumo 6 más 8 más 10 más 12 más 14. Estos 3 puntitos quiere decir que sumo los 5, divido entre 5 y me queda que es igual a 10, ¿verdad? Tengo esa situación, es decir, tengo este resultado, que mi media va a valer 10, que lo estoy subrayando, ¿no? Por otra parte, tengo que mi varianza poblacional no es otra cosa que la sumatoria de los XY menos la media poblacional entre 2, entre n. Ustedes ya saben qué es. XY es cada uno 6 menos 10 al cuadrado, más, hasta llegar al último, 14 menos 10 al cuadrado. Y esta varianza poblacional me da 8. Si quisiera calcular la varianza muestral con estos mismos, si quieren, con estos mismos datos, hago sobre n-1, que es los grados de libertad. En este caso me va a dar que la varianza muestral va a ser igual a 10, es decir, va a ser mayor a la varianza poblacional. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me pide este ejercicio? Me dice calcular todas las muestras posibles, si quieren, de acá, diremos, tengo de estos 5 datos, si quieren, me dice aquí, construir todas las muestras posibles de n igual a 2. Es decir, todas las muestras posibles del tamaño 2, ya sea con reemplazo y sin reemplazo. Es decir, voy a tener un primer muestreo, una primera muestra, que son las edades, fíjense, verticales, 6, 8, 10, 12, 14, estas edades. Y un segundo muestreo, una segunda muestra, las mismas edades, porque voy a construir qué posibilidades tengo de elegir que uno sea 6, 6, otro 6, 8, como hacían para el dado, ¿no? Aquí son pacientes, edades 6, 10, 6, 12, 6, 14. Y acá, igual, 8, 6, y construyo todas las posibilidades, que es decir, que puede ser con muestreo con reemplazo o sin reemplazo. Si ustedes ven esta diagonal principal, son todas las muestras que se repiten, es decir, que pueden ser 6, 6, es decir, si elijo uno de 6, vuelvo a considerar y puedo elegir nuevamente al mismo, ¿no? Es un muestreo con reemplazo. Por encima de esta línea, de esta vertical que está aquí marcado, están los datos o las posibilidades para un muestreo, número de muestras posibles de tamaño 2, para un muestreo sin reemplazo. O bien, los mismos datos son los que están por debajo de la línea diagonal. Es decir, fíjense, 6 y 8 es lo mismo que 8 y 6. O sea, pueden tomar ustedes lo de arriba o lo de abajo para tener los mismos valores. Entonces, ¿qué ocurre? De cada datos, son todas las muestras posibles, repito acá, de tomadas n es igual de 2 en 2, ¿verdad? Es decir, voy a tener todas las muestras posibles de tamaño 2. Acá lo que está en paréntesis es la media, es decir, aquí 6 más 6 dividido entre 2, 2. Es decir, como son de 2 en 2, la media de 6, de un niño de 6 años y otro de 8 años, así más simple, es 7, ¿no? 6 más 8, 14, dividido entre 2, 7. Y así sucesivamente
lo que está entre paréntesis aquí que estamos viendo, aquí, si quieren, podemos aumentar. Es la media de cada par de muestras, ¿no? O de cada muestra de tamaño 2. ¿No? A eso se refiere. Entonces, con eso voy a construir una distribución de frecuencias. Acá están las medias, ¿sí? Acá voy a hacer para todo. Si ustedes ven, el número de muestras posibles son 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, 25. El número de muestras posibles son 25, que está acá. Esa sumatoria. Ahí tengo la sumatoria, igual a 25. Entonces, que sea 6 es 1. Que sea 7, la media, acá fíjense está, la media, ¿no? Aquí estoy, digamos, tiqueando, son X media, ¿no? El promedio de cada muestra. 7, tengo 1, 2 casos, y así voy obteniendo hasta llegar a los 25. Fíjense, 14, que es el último, que sea uno de 14 y nuevamente de 14, es 1, que está acá. Y puedo calcular también la frecuencia relativa, que ya saben que es que la media sea 6, es 1 entre 25. Que la media sea 7, 2 entre 25, lo que ya sabíamos, fíjense. Voy calculando que la frecuencia relativa no es otra cosa que la probabilidad también, ¿no? Que ya hemos aprendido esa parte. Esta tabla muestra, digamos, estamos construyendo una distribución de frecuencia de la media de la muestra para un muestreo, acá estoy hablando, con reemplazo, por si acaso. Aquí voy a poner CR con reemplazo, es decir, al sacar una muestra, vuelve a ser considerado y acá. Entonces, lo que quiero que recuerden son dos cosas. La media poblacional de 5 elementos es igual a 10. La varianza poblacional es igual a 8. Construyo mi distribución de la media de la muestra, de distribuciones muestrales, tomando muestras de tamaño 2, fíjese, de 2 en 2. El primer muestreo que sea 6, el segundo 6, y son, digamos, estamos haciendo todas las posibilidades, ¿no? Y luego vemos sin reemplazo. Con reemplazo tengo 25. Entonces, ¿de dónde sale ese muestreo con reemplazo? Es decir, el número de muestras posibles, en un muestreo con reemplazo, media de la distribución muestra, se calcula a través de n a la n, es decir, va a ser igual al número de muestras posibles. Si ustedes ven, n ¿cuánto vale? 5, ¿no? 5 elevado al cuadrado, muestras de tamaño 2, de ahí sale 25. Teníamos acá si quieren, podemos decir, el número de muestras, acá abajo está, n a la n es número de muestras posibles, que son, vuelve a repetir este cuadro, son nuestros 25, ¿no ven? Si sumo esto, por si acaso, 25 sobre 25, y esto saben que es igual a 1. Entonces, con esto voy a calcular yo la media de la distribución muestral. Nos quieren la media de la distribución de la media de la muestra, que va a ser sumatoria de I, de XI de las muestras, entre N a la N. Aquí yo podría colocar por su frecuencia, pero que pueden hacerlo así también, ¿no? Y esto pueden introducir directamente en estadísticas en su calculador. Por 6, 7, son 2 veces 8, 8 más 8 más 8, o bien hacer 8 por 3. Esta fórmula se puede volver sumatoria de XI por FI, ¿no ve? Lo que ya saben. Y de acá voy a tener que va a ser igual a 25. Si alguien puede hacer ese ejercicio en estadísticas, tienen en su calculadora que ya lo han hecho en el examen. Aquí tienen la media, que es los XI. Estoy trabajando con medias muestrales que hemos obtenido de este cuadro. Estoy haciendo un muestreo con reemplazo, por si acaso aquí dice muestreo con reemplazo. Y fíjense, me va a salir el mismo resultado, 10. Es una primera conclusión, que la media poblacional es igual a la media de la distribución de la media de la muestra con reemplazo. Igual introducen en su calculadora, aquí pueden introducir en X6 y frecuencia, que tienen algunos, y me van a sacar este valor de 10, que es la primera conclusión. ¿Qué más? Voy a sacar la varianza
de la media de la muestra, que va a ser a cada uno de los datos individuales de la media, menos la media poblacional, que es igual a la media de la distribución de la media de la muestra. Esto elevado al cuadrado entre n a la n, porque es todas las posibilidades, son 25, ¿no ven? Aquí no estoy calculando, si quieren, n menos 1, es varianza de la población de la media de la muestra, ¿no? Varianza poblacional, si quieren, de la media de la muestra. Acá tengo, por ejemplo, individualmente 6 menos 10 al cuadrado más tantos y buscan este sigma en su calculadora, que es una poblacional, y me va a salir que es igual 4. Fíjense, la otra, la varianza poblacional, es igual a 8. Y aquí, ¿no? Aquí hemos obtenido que, digamos, la media, no más. Acá la varianza poblacional ha obtenido que es igual a 8. Pero, ¿qué pasa con la varianza de la media de la muestra? ¿Sí? Va a ser igual, o la varianza de la distribución de la media muestral, me sale que es igual a 4. Cuando yo grafico, diremos acá, en el primer caso, tengo esta es mi distribución de la población, 6, 1, 8, 1, las edades, ¿no? X y su frecuencia, ¿no? Cada uno, 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué pasa con la distribución de la media de la muestra? Aquí tengo 6, 1, 7, 2. Eso he calculado de mi gráfico. Fíjense, acá yo puedo trazar una línea suave, como un polígono, y voy a tener exactamente una distribución gaussiana, ¿no ve? Si trazo así, una curva suave, voy a tener, estoy haciendo con mis datos, por ejemplo, el promedio de 10 son datos promedio, por si ¿no? Esto, X promedio, ¿no? Es distribución de la población y distribución muestral de la media de la muestra. Esta es la poblacional y esta otra. Entonces, aquí ya tengo una conclusión. Primera, propiedades de la distribución de la muestra a partir de una población con distribución normal. Si la distribución de la población es normal, la distribución de la media, aquí, esto me falta acá, de la media de la muestra, acá ponemos así, va a ser también normal. Fíjense, la media de la media muestral va a ser igual a la media poblacional. La varianza de la media de la muestra va a ser igual a la varianza poblacional sobre n. Es decir, n, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale la varianza poblacional? 8. Es decir, acá yo voy a tener, si quieren, en este ejercicio aumentó acá voy a tener que esto va a ser igual a 8, que es el resultado que he sacado, dividido entre 2, y fíjense que me sale igual al valor que hemos obtenido, que lo pueden hacer con su máquina también, como ejercicio. Y fíjense acá, sacando raíz, ¿qué he obtenido esto? Aquí estoy sacando raíz al cuadrado y raíz a todo el miembro. Entonces, fíjense que esta varianza se vuelve desviación estándar de la media de la muestra, que va a ser igual, se va a la raíz, y acá se distribuye la raíz, y esto es lo que algunos datos unas compañeras preguntó. También se llama error estándar. Este es sigma X promedio muestral, es el error estándar. Ese es el muestreo, diremos, con reemplazo. Estas son las 3 conclusiones, 1, 2 y 3 conclusiones. En el muestreo sin reemplazo, el número de muestras posibles va a ser combinaciones de n en n. Ya saben la fórmula que hemos visto en combinatoria, que tengo acá, como hacíamos en la binomial. Acá va a ser n factorial sobre n factorial, n menos n factorial, o bien introducen directamente en su calculador. Y el número de muestras posibles, aquí es muestreo
vuelvo a repetir, sin reemplazo, que tenían que ustedes darle una leída a estas diapositivas. 5 es el tamaño de la población, 2, 10, ¿no? Entonces, todas las muestras posibles van a ser igual a 10. En el otro caso era n a la n 25. Fíjense, aquí está. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De cada uno, de este es 1, 1, la frecuencia de estos 2, 2, 2, 2, y del último 1, total 10. ¿De dónde sale eso? De acá. Fíjense, de la parte superior o inferior. Fíjense, estos con reemplazo. Los sin reemplazo son 6 y 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual abajo están los mismos, simplemente en combinatoria no interesa el orden, no interesa que primero salga el niño, se elija el niño de 6 y 8 o de 8 y 6. No interesa, lo toma como una sola posibilidad. Entonces, lo que ocurre acá es que de acá estoy sacando, son entre paréntesis lo mismo que he hecho acá. Aquí tengo las medias, por ejemplo, 7, uno solo. 8, ya son 2, ¿no? 8 también es 1. 9 ya son 2, ¿no? 9, 1 y 2, ¿no? 10, 1 y 2, así. Llego hasta 13, 13 es 1. Es lo que ustedes ya van a observar acá, en esta distribución de la media muestral. Hacemos el mismo ejercicio. Sacamos con esto, saco la media de la muestra, ¿no? La media de la media muestral. Sumatoria de las medias dividido entre 10, ¿no? ¿De dónde sale esto? De la sumatoria, es decir, 7 más 8 más 9 más 9, ¿no? Eso que ya saben ustedes. Aquí pueden inclusive aumentar, si quieren, para hacerlo más cortito, por FI, ¿no? Por la frecuencia, ¿no? Que es el número de casos. Por ejemplo, lo que aquí puedo aumentar el producto, ¿no? De esa sumatoria. Ustedes saben. Fíjense que acá no había pasado nada. Sigue siendo, ¿cuánto hemos calculado la media de los 5 datos del tamaño de la muestra? 10, igual aquí sale 10, o sea, es una conclusión. Pero ¿qué pasa con la varianza de la media de la muestra? Es la misma fórmula, pero ya no entre 25, son simplemente 10 datos, ¿no? 10 posibilidades. Y fíjense que me sale 3, y en el otro salía 4. Entonces, en otro caso era que la varianza de la media de la muestra era a la varianza poblacional entre n. Y no me sale eso, es decir, 8 entre 2 me va a salir 4, pero el resultado yo tengo 3. Entonces lo que se hace es multiplicar por un factor de corrección finita. Un factor de corrección finita es igual a n menos n, al tamaño de la población menos n sobre n menos 1. Saben que n es reemplazo, hemos obtenido 8 muestras de tamaño 2, n vale 5, la muestra vale 2, n menos 1 directamente 4, y fíjense, sale 3. Entonces, había sido igual, de acá mismo yo puedo sacar, despejando el error estándar, ya con otra fórmula, incluyendo este factor de corrección por población finita. Se omite este factor de corrección cuando n es muy pequeño y n muy grande. Y eso cuando, diremos, hacen la división de n entre n, tiene que ser menor o igual a 0.05. Si fuera 0.06, que es el 5, en otras palabras, en porcentaje, ahí ya no pueden omitir este factor de corrección. Entonces, llegamos a 3 conclusiones. Y si se omite este factor de corrección, esto va a tender a ¿cuánto? Esto va a tender a 1, ¿no? Esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, toman una muestra de tamaño 5.000, por decir, una población. Una muestra de 30 o 10.
hacen esta división, va a salir 0.99. Entonces, todo esto sería 1 y la conclusión sería la misma, que ya sea con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, ¿a qué conclusiones o características tenemos acá? Uno, que va a seguir siendo la media de la media muestra igual a mu. La varianza de la media de la muestra va a ser a la varianza proporcional por este factor de corrección finita. Y el error estándar ahora va a ser igual, sacando raíz a ambos miembros, voy a tener sigma, por si acaso esa raíz se va con este. En el producto aplicamos también acá la raíz cuadrada. Y acá, en este caso, para un muestreo con reemplazo, o perdón, sin reemplazo, este sería el error estándar. Y la tercera conclusión, la distribución de la media de la muestra es también aproximadamente normal. Esto simplemente es para demostrar, ¿no?, cómo llegamos a esas conclusiones y cómo podemos determinar en una distribución muestral las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa si la distribución es no normal? Es decir, que no sigue la campana de Gauss. Aquí aplicamos el teorema matemático del límite central. ¿Qué dice ese teorema matemático del límite central? Dice, 100 es mayor que 30, ya se considera una muestra grande, por tanto la distribución será aproximadamente normal y puedo usar el estadístico Z. Pero ¿qué pasa si fuera menor o igual que 30? Puedo usar la t-de-Student, que vamos a ver más adelante. Entonces, en las aplicaciones que ustedes conocían, fíjense, es lo mismo. También vamos a usar la tabla C, por eso es clave la práctica 8 que han realizado y el tema de distribuciones, el tema de la distribución continua, que es la distribución normal o la distribución gaussiana, donde el estadístico es igual a la variable menos mu sobre la sigma, ¿no? Y los parámetros son la media y la desviación estándar o varianza. ¿Qué pasa en las distribuciones de la media de la muestra? Sigo considerando este Z, pero acá cambia. Mi variable va a ser la media muestral, menos la media poblacional o la media de la muestra, que es lo mismo, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión. Sobre el error estándar. Cambio este sigma por el error estándar. ¿A qué hemos llegado si fuera muestras grandes y todo aquello? A que el error estándar va a ser a la desviación estándar sobre raíz de. En la distribución T, este sigma, podemos trabajar con S, que es la distribución muestral. Ejemplo, dice, ¿no? La dimensión del radio craneal sigue una distribución aproximadamente normal, ya nos está avisando, ¿no?, con una media de tantos y una desviación estándar de 12.5. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño 10 de una población tenga, esto es clave, aquí por eso ya está variando acá, que ya vamos a hacer en nuestra práctica, tengo una media, dice. Ahora me está preguntando de la media. Tengo una media mayor que 120, aquí ya no es X nomás, X serán los datos individuales aquí, que la media, el promedio de la muestra, en otros pasos, sea mayor a 185.6. Reemplazo acá, mi media es, mi dato me dice que es 190, ¿no? Que esta media de esa muestra, menos la poblacional 185.6, entre el error estándar. ¿Esto de dónde sale? Me da la desviación estándar, que vale 12.7 entre raíz de, el tamaño de la muestra es 10, simplemente está reemplazando, ustedes lo van a terminar el ejercicio, y voy a tener que es igual a 1.09. Entonces, la media, la probabilidad de que la media sea mayor a 185.6 va a ser igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.09. Aquí tienen nuevamente los tres casos, ¿ve? Uno cuando es entre dos áreas, uno mayor y otro menor. Cuando es mayor, hemos dicho que restamos 1. Leo desde menos infinito hasta 1.09. Fíjense, estoy volviendo a usar la tabla C, ¿no?, que van a utilizar también en su evaluación práctica. Están en anexos, por si acaso, para los que no saben. Y tengo que es
0.1379, y así me puede preguntar cualquier situación. Por ejemplo, acá ya me pregunta entre dos zetas, dice, si la media y desviación estándar de la concentración de hierro en el suero de hombres sanos es de 120 y 15 miligramos por cada 100 ml, respectivamente, me está dando acá, por si acaso, este es el valor de la media y este es el valor de la desviación estándar por cada 100 ml de espectro. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres tenga una media entre 115 y 125? Ahí calculamos un Z1, un Z2, una área entre dos áreas, porque el mismo ejercicio, mismo procedimiento. Mejor si se ayudan con un gráfico. Acá primero voy a hacer un Z1 para 115, menos la media, que sabemos que vale 120. La desviación estándar es 15 entre raíz de A. ¿Por qué estoy usando Z si no me dice que es una distribución aproximadamente normal? Pero me da una muestra de tamaño 50 acá, entre raíz de 50. Entonces me da todo esto que es el error estándar 2.12. Y acá me da negativo, y lo mismo hacemos para Z2, el lado positivo, y está leyendo en la tabla C. Probabilidad de que Z esté entre Z1 y Z2, 2.36, lo que han hecho, pero esto es para la media, ¿no ve? Leen el área mayor desde menos infinito hasta 2.36 es 0.99. Desde menos infinito hasta el negativo, 0.090. Y acá fíjense, está el 98.18 de los datos. Así me puede preguntar cualquier situación. Ahora voy más interesante. Me dice distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras. Es decir, estoy obteniendo dos poblaciones. Aquí estoy trabajando con dos poblaciones. Una población 1, una población 2. ¿Sí? De las que obtengo dos muestras N1, N2, que pueden ser iguales, pueden ser diferentes, ¿no? Eso no es problema. Dice, pero que voy a calcular la diferencia entre las medias de dos muestras, es decir, X1 menos X2, ¿no? Que puedo tomar, si quieren, en valor absoluto, ¿no? O bien coloco que este X1 es mayor, entonces para que me dé positivo, ¿no? Dice, el interés en una investigación es comparar dos poblaciones. Ejemplo, si es razonable concluir que las medias son diferentes y conocer la magnitud de esta diferencia en cuanto difieren ambas poblaciones. Entonces, yo de una población puedo obtener estos datos, digamos, la media de N1, la media de N2, ¿no? Y esta es mi fórmula ahora. Mi estadístico va a ser X1 menos las medias poblacionales. Generalmente vamos a asumir que estas medias poblacionales son iguales, que no debería existir mayor diferencia, que en la realidad no va a ser así, ¿no ve? Sobre el error estándar. En este caso, el error estándar va a ser a la varianza poblacional entre N1 más la varianza poblacional 2, de la población 2, entre la muestra 2. De esto saco, diremos, el estadístico, dice, mira. Ejemplo, dos poblaciones con distribución normal y con medias iguales, entonces, esta media se hace 0, esto tiende a 0, y varianzas de 100 y 80 respectivamente. Ahora, si me diera la desviación estándar, elevo al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que dos muestras, N1, 25 y N2, 16, proporcionen un valor de X1 menos X2 igual, mayor, igual que 8? Aquí me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? Lo voy a poner a lapicero. Aquí me está preguntando de la diferencia entre las medias, ¿no? Rayamos esto y rayamos esto, ¿no? Por si acaso. Son las medias de X1 menos X2 que estoy marcando. Si quieren, ponemos otro color. Estas son medias, ¿no? ¿Claro? Para que se note más, X1 y X2 media, ¿no? Voy a tener esa situación. Entonces, reemplazo acá. Esta diferencia dice que es igual a 8. Esto es hecho 0.
Y acá simplemente reemplazo igual a 2. Y me pregunta que x1 menos x2 sea mayor o igual que 8. Aquí, cuando es mayor o igual que 8, va a ser que z es equivalente a que z sea mayor o igual. Aquí no, aquí me falta que es mayor o igual, ¿no? Por si acaso esto me corrige. Esto es mayor o igual, ¿no? Esto es así. No es igual. Mayor o igual. Entonces, siempre sirve para corregir estos errorcitos, ¿no? Cuando es mayor o igual, igualito que hacíamos en el tema anterior, 1 es esto, este valor que leo todo en la tabla C y tengo ese resultado. Ahora, también puedo tener en términos de proporciones de la muestra, en términos de probabilidades, diremos, acá está utilizando una distribución, combinación de distribución binomial. El estadístico va a ser Z. Aquí utilizo, esta es la proporción de la muestra. Esta es la proporción de la población sobre el error estándar. ¿A qué va a ser igual el error estándar? Ahora, a P por Q. Ya sabían ustedes que P más Q era igual a ¿cuánto? Está utilizando una combinación, igual a 1. De ahí sale esto. Por ejemplo, acá, esta es de la muestra y esta es de la población. Por ejemplo, puede ser acá proporción de inmunes y no inmunes, el resto, ¿no? Que hacemos. Y acá estoy explicando esta proporción. La primera es proporción de la muestra y esta otra es la proporción de la población. Es decir, yo puedo tener, en todos los casos es así, por este caso, ¿no? Es bonito hacer un gráfico. Aquí tengo N, ¿sí? Esta es la proporción de la población. Obtengo una muestra chiquitita siempre, de tamaño N, y aquí voy a calcular, voy a tener la proporción de la muestra, este P, ¿no? Este P con, aquí tendré esta proporción. Fíjense si no me da, por ejemplo, dice, en una población, el 0.08 son daltónicos, ¿no? Es que confunden los colores, ¿no? Rojo, azul, ¿no? Se eligen aleatoriamente 150 individuos. Además, tengo una muestra pequeña. De los que 15 son daltónicos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a la obtenida en esta muestra? Entonces, fíjense, esta proporción, que es igual a la media, la media, si quieren, de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, y esto es igual, es un dato interesante, esta es la proporción a 0.08, es decir, el 8% en porcentaje, ¿no? Y dice, de 150, de una muestra de 150, 15 son daltónicos. Puedo hacer regla de 3 o saco proporción de la muestra. 15 entre 150 es 0.1, ¿ve? De ahí sale acá. Digamos, saco ese porcentaje de esta muestra de 150, porque es una muestra grande. 150, 15 son daltónicos. Entonces, en porcentaje, ¿cuánto va a representar? 0.1, es decir, el 10%, ¿no ve? Ahora, el error estándar, fíjense, va a ser el P por Q, es decir, 0.08 por 0.92, ¿no? El resto entre 150, ¿no? Y el resto calculo, ¿no? Esto es proporción de la muestra, 0.10 que hemos obtenido acá. Simplemente tienen que ver los ejercicios, menos 0.08, que es la proporción de la población, entre el error estándar, que ahora es en términos de proporciones de probabilidades, y me dice que sea mayor o igual a lo obtenido en la muestra. Me dice que la proporción, ¿cuál es la probabilidad? De que la proporción de la muestra sea mayor o igual a la obtenida, ¿no? En esta muestra, mayor o igual a 0,1. Cuando es mayor o igual a 1 es esto. Eso es, sí, para que vayan ustedes analizándolo. Finalmente, tengo, pues lindo avanzar con esto. Fíjense que hemos avanzado esto. Ahí he llegado a la mitad. Diferencia entre las proporciones de dos muestras. Es decir, aquí tengo las mu de la proporción 1 menos la proporción 1 había sido igual a la diferencia de las proporciones poblacionales. Y en este caso, mi error, mi varianza poblacional
de las proporciones muestrales va a ser igual a la proporción 1, 1 menos P1 muestral, proporción 2, 1 menos proporción de la muestra 2, cada uno entre N1 y N2. Entonces acá lo que estoy teniendo es la varianza que acá va a ser, si pongo raíz, va a ser el error estándar, ¿no? Esto va a ser P1 por Q1, P2 por Q2, ¿no? Aquí tengo las proporciones muestrales, N1 entre N2. Entonces, con este ejercicio se entiende mejor, ¿no? En una población de adolescentes, el 10% de los varones son obesos. Si la misma proporción de mujeres en esa población son obesas, fíjense, acá, si lo mismo, aquí eso sí es igual, la proporción de las poblaciones, esto va a tender a ¿cuánto? Va a tender a 0, ¿no ve? Esto, pues, si son iguales, para este ejercicio particular, ¿no? Obviamente, porque no siempre va a ser así. Hay que leerlo bien por eso. Es igual a 0. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad que una muestra al azar de 250 varones y 200 mujeres proporcione un valor de esta diferencia? Ya me da acá, si no calculo de P1 y P2, de 0.06, el 100%, me pregunta interrogante. Está calculando por separado la varianza de la diferencia de proporciones, que luego, sacando raíz, va a ser el error estándar, ¿no? Aquí pueden hacer ustedes por partes, aquí hecho. Esto se reemplaza, diremos directamente, este valor va a ser 0.06, reemplazo aquí. En mi fórmula esto vale 0.6. Todo este denominador, a 0, lo que les decía acá, va a ser 0.0081. Y me pregunta que sea mayor. Entonces, si es mayor, mi área va a ser 1 menos este valor. Entonces, con eso hemos finalizado todo lo que es este tema. Y lo que quedaría pendiente es el trabajito que se les ha dado de trabajito sobre el muestreo, ¿no? Que no tiene que ser más de 2 páginas, o si quieren anverso y reverso, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos completando este tema que han grabado y que seguramente pondrán a disposición de sus compañeros. Las diapositivas ya la tienen en el Classroom, ¿no? Micaela Rojas, ya lo tienen todo. Sí. Así que ya tienen todo ese material y nos estamos viendo la siguiente semana en nuestro examen de práctica, Gabriela, ya saben. 4:30 como hoy día, ¿no? Con eso entonces, que estén bien, que les vaya bien. Hasta la siguiente semana conmigo. Doctor, disculpe, Dime, Melissa. la investigación, ¿a cuándo podemos entregarle? Está para después del examen, para no saturarlos. Melissa. Ya está bien, doctor, gracias. No. Chao, jóvenes y señoritas.